Hola, mi nombre es Yustel Alba Suero Sayas, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de ecuaciones diferenciales con el maestro Juan Toribio Milán. El tema a tratar en esta presentación será circuitos eléctricos mediante la transformada de Laplace. Y estaremos usando el software Wolfram Alpha para la comprobación de los ejercicios y la plataforma online PET para simular un circuito eléctrico. Contenido. El contenido a tratar en esta presentación será el siguiente: objetivos, palabras claves, conceptos técnicos, circuitos eléctricos RLC, ejercicio propuesto, ejercicios de práctica, conclusión, frase motivacional, recursos y bibliografía. Objetivos. El objetivo de esta presentación será el siguiente: verificar y determinar las ecuaciones diferenciales para la corriente presente en el circuito eléctrico, utilizando la transformada de Laplace. También vamos a usar el software Wolfram Alpha para la comprobación del ejercicio y PET para simular el circuito eléctrico. Palabras claves. Las palabras claves serán las siguientes: circuito eléctrico, RLC, Laplace, Ohm y Kirchhoff. Conceptos técnicos. Circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Existen varios tipos de circuito que estaré mencionando a continuación: el circuito en serie y circuito paralelo. Un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que todos los componentes comparten la misma corriente eléctrica. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito en serie donde estas dos bombillas están conectados secuencialmente. Un circuito en paralelo es un circuito en el que los componentes están conectados de tal manera que cada componente tiene su propio camino para la corriente eléctrica. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito paralelo donde los dos bombillos están colocados paralélamente. Circuito RLC: resistencia, inductancia y capacitancia. Ahora voy a definir lo que es un resistor, un inductor y un capacitor. Resistor son componentes eléctricos que se utilizan para reducir la intensidad de flujo de corriente en un circuito. Su unidad de medida es ohms, en honor a George Simmons Ohm. Se representa mediante esta figura que vemos aquí y su símbolo es la R. Un inductor son componentes eléctricos que se encargan de resistir el cambio de corriente. Su unidad de medida es Henry, en honor a Joseph Henry. Se representa con esta figura que vemos aquí y su símbolo es L. Capacitor son componentes eléctricos que sirven para almacenar energía en un campo eléctrico interno. Su unidad de medida es Farad, en honor a Michael Faraday, y se representa mediante esta figura que vemos aquí, y su símbolo es C. Hay que también saber la definición de los siguientes términos: una fuente de voltaje y corriente. Una fuente de voltaje es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de generar un voltaje de salida independientemente de las cargas que reciba. Se representa con la letra V. Y la corriente es el movimiento de electrones que tiene lugar a través del circuito. Se representa con una I mayúscula y su unidad de medida es amperios. Representación gráfica.
Esta es la representación gráfica o modelo gráfico de un circuito eléctrico donde V es la fuente de voltaje, R es la resistencia que reduce la intensidad de flujo de corriente, L es la inductancia que resiste al cambio de corriente y C es la capacitancia que almacena energía. Vamos también a mencionar la ley de Ohm en un conductor. Esto establece que la intensidad de la corriente eléctrica I que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial V que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica R del conductor. Es decir, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. También es necesario mencionar la ley del voltaje de Kirchhoff, mejor conocida por sus siglas LVK. Este establece que la suma de las caídas del voltaje es igual al voltaje de fuente total. Esto quiere decir que la caída del voltaje a través del resistor más la caída del voltaje a través del inductor más la caída de voltaje a través del capacitor será igual a la fuente total o al voltaje aplicado al circuito. Ahora lo que estaré haciendo es mencionar cada una de las expresiones que usaremos para la caída de cada voltaje. La caída de voltaje a través de un resistor la vamos a definir como la resistencia por la corriente en función del tiempo, siendo esta figura su representación en los circuitos que veremos más adelante en su modelo gráfico. Ahora, la caída de voltaje a través del inductor la vamos a definir como la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, siendo esta figura su representación para los circuitos o para el circuito que vamos a desarrollar más adelante. La caída de voltaje a través del capacitor, sabiendo que la capacitancia ya la puedo calcular como Q sobre V, siendo Q la carga y V el voltaje, y despejando el voltaje de esta expresión puedo tener que la caída del voltaje a través del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga, siendo esta figura que vemos aquí su representación para los circuitos que veremos más a continuación. Entonces, para un circuito RLC vamos a tener la siguiente expresión, donde este tercer término está expresado con relación a la carga, pero en este caso no es de nuestro interés porque estaremos resolviendo un circuito RL. Cuando un circuito es RL, significa que su capacitancia es igual a cero. Es decir, la capacitancia no está presente en el circuito. Para un circuito RL, vamos a tener que la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente, será igual al voltaje aplicado al circuito. Finalizando con la parte teórica, ya estamos listos para resolver nuestro problema. Ejercicio propuesto. Verifique que las corrientes en los circuitos acoplados en la figura están determinadas por las ecuaciones diferenciales simultáneas. Es decir, estas ecuaciones que vemos aquí me dice que encuentre I en términos de T, L, E y R, dado que I sub 1 es igual a cero y la derivada de I sub 1 con respecto al tiempo es igual a cero en T igual a cero. Y verifique que I sub 1 es igual a 2E sobre 3R para T grandes.
¿A qué tiende ISU2 para T grandes? Es bueno mencionar que este ejercicio se encuentra en el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, la segunda edición de Glyn James, en la página 212, el ejercicio número 13. En este libro utiliza la resistencia con esta figura que vemos aquí. Ahora analizaremos el circuito. Como vemos, este es un circuito que tiene dos mallas, es decir, dos trayectorias cerradas, y es un circuito RL, pues no está presente la capacitancia. Llamaremos a esta malla número 1 y a esta malla la llamaremos número 2 y definiremos la dirección de la corriente de la siguiente manera, hacia esta dirección. Ahora recorreremos cada malla aplicando la ley de Kirchhoff, en este caso para nuestro circuito RL, que en pocas palabras, la caída del voltaje a través de estos componentes es igual a la fuente total de voltaje. Si comenzamos a recorrer la primera malla y recordamos que la caída del voltaje a través del inductor la expresamos como la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para esta primera malla vamos a tener nuestro primer término de la ecuación de la malla 1. Continuando recorriendo la malla, al pasar por este nodo, la corriente que empieza a recorrer la malla número 2 la llamaremos I2. I2 por la inductancia también la vamos a expresar de la siguiente manera. La inductancia por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Y si continuamos este recorrido de I2, I2 pasa por el resistor y sabemos que la caída del voltaje a través de un resistor es igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo, y es por esta razón que vamos a tener R por I2. Como esta es la dirección que está recorriendo I2 y recordando que esta es la dirección que está recorriendo I1, vamos a obtener la siguiente expresión para la malla número 1. La resistencia por I1 menos I2. ¿Por qué menos I2? Porque I2 viene en sentido contrario a I1. Y de igual manera, para la malla número 2, la expresión sería menos R por I1 menos I2. Porque I2 viene recorriendo en esta parte en sentido contrario a I1. Y para terminar de recorrer la malla 1, el recorrido de la malla 1 continuaría hacia esta dirección, dando como resultado esta expresión que vemos aquí, R por I1, sabiendo la caída del voltaje a través de un resistor, y todo eso es igual a la fuente total de energía, mientras que en la malla 2 sería igual a 0. Y estas son las ecuaciones que verificamos aplicando la ley del voltaje de Kirchhoff en un circuito RL, para así obtener un sistema de ecuación, el cual estaremos resolviendo por la transformada de Laplace. Continuando de este lado, y antes de aplicar la transformada de Laplace, voy a, voy a tomar cada una de las ecuaciones para simplificarlas. Si tomo la ecuación número 1 y la simplifico de la siguiente manera, sacando en esta parte como factor común a R y sumando I1 más I1
me dará esta expresión que tengo aquí y multiplicando R nuevamente por esta expresión que tengo aquí, me dará esta expresión. L por la primera derivada de I sub 1 más 2 por R por I sub 1 menos R por I sub 2 igual a E. Si tomo también la expresión número 2 y realizo lo mismo, sacando como factor común a R en esta expresión y aquí sumando I sub 2 más I sub 2, dándome como resultado 2 y por I sub 2 y multiplicando nuevamente esta expresión por R, me dará como resultado esta expresión que tengo aquí. L por la primera derivada de la corriente I sub 2 más 2R por I sub 2 menos R por I sub 1 igual a 0. Aplicando la transformada a la ecuación número 1, voy a obtener, voy a obtener la siguiente expresión, donde L la puedo sacar fuera porque es una constante para así tener la transformada de una derivada, en este caso la primera derivada, más 2R, que también es una constante y la puedo sacar fuera de la transformada para así tener la transformada de I sub 1 y aquí menos R por la transformada de I sub 2. Recordando también que R es una constante. Va a ser igual a la transformada de E. Ahora, tengo que recordar la transformada de cada una de esas expresiones, tanto como la transformada de la derivada de una constante que estaremos usando en estos momentos. Si yo aplico esta transformada a esta expresión, me quedará de la siguiente manera. L por S por I sub 1 de S menos 0 más 2R por I sub 1 de S menos R por I sub 2 de S será igual a E sobre S. Recordando que es una constante y la transformada de una constante es 1 sobre S. Aquí yo puedo sacar factor común a I sub 1 de S y simplificando esta expresión en la ecuación número 1 me quedaría de la siguiente manera. LS más 2R por I sub 1 de S menos R por I sub 2 de S igual a E sobre S. De igual manera, voy a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación número 2. Si hago esto, L, 2R y menos R pueden salir afuera de la transformada porque es una constante para así tener esta expresión que tengo aquí. Y si aplico la transformada de Laplace a cada una de esta expresión, voy a obtener lo siguiente. L por S por I sub 2 de S más 2R por I sub 2 de S menos R por I sub 1 de S igual a 0. Aquí también puedo sacar factor común a I sub 2 de S y simplificando esta expresión voy a obtener L por S más 2R por I sub 2 de S menos R por I sub 1 de S igual a 0. Teniendo estas dos expresiones, ecuación 1 y ecuación 2, yo voy a tener entonces un sistema de ecuaciones, donde en este sistema yo voy a tratar de despejar a I sub 1 de S. Para hacer esto voy a multiplicar por LS más 2R en la ecuación número 1. Si hago esto, la ecuación número 1 me va a dar igual a I sub 1 de S por LS más 2R al cuadrado menos R por I sub 1 I sub 2 de S por LS más 2R igual a E sobre S por LS más 2R. Ahora, en la ecuación número 2 voy a multiplicar por R. Si hago esto,
La ecuación número 2 me quedará de la siguiente manera. Menos r al cuadrado por i sub 1 de s más r por ls más 2r por i sub 2 de s igual a 0. Ya de haber multiplicado mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2, la voy a expresar de la siguiente manera, donde puedo ver que en, en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2 tengo un término que es semejante y este término yo lo puedo reducir. Si hago esto, me quedará de la siguiente manera, esta expresión que vemos aquí. Pero esta expresión yo puedo sacar como factor común a i sub 1 de s en este lado para quedarme de la siguiente manera, que L por S más 2R al cuadrado menos R al cuadrado por I sub 1 de S será igual a E sobre S por LS más 2R. Aquí yo tengo una diferencia de cuadrados. Si yo aplico la diferencia de cuadrados, recordando que si yo tengo una diferencia de cuadrados, yo la puedo expresar como a más b por a menos b. Expresándolo así, yo voy a obtener esta expresión de este lado. Y resolviendo estas operaciones que tengo en los paréntesis como 2r menos r, que me dará igual a r, y 2r más r, que me dará 3r, me quedará entonces esta expresión que tengo aquí. Para continuar, voy a seguir tratando de despejar a i sub 1 de s y para eso yo voy a multiplicar cada lado de la expresión por 1 sobre ls más 3r por ls más r. Voy a seguir tratando de despejar a i sub 1 de s y para eso voy a multiplicar cada lado de la expresión por 1 sobre ls más 3r por ls más r. Aquí el numerador y denominador se simplifican, quedándome solamente i sub 1 de s, para así ya tener i sub 1 de s despejada, siendo i sub 1 igual a e sobre ls más 3r por ls más r por s por ls más 2r. Continuando de este lado, teniendo mi expresión ya despejada de i sub 1 de s, yo voy a multiplicar ahora por un 1 conveniente. Mi 1 conveniente en este caso va a ser 1 entre L sobre 1 entre L. Si hago esto, voy a obtener esta expresión que tengo aquí. Pero si me doy cuenta en el denominador, yo puedo simplificar L sobre L, quedándome de este lado simplemente S. También en esta parte y también aquí. Si hago esa simplificación, me va a quedar que I sub 1 de S va a ser igual a E sobre L por S más 2R sobre L. Todo eso dividido entre S más 3R sobre L por S más R sobre L por S. Y esta expresión la puedo expresar también de la siguiente manera, multiplicándolo por EL y acomodando a mi conveniencia. Teniendo esta expresión, voy a separar en fracciones parciales y aplicando fracciones parciales, hay que recordar que si yo tengo P de X sobre Q de X, eso va a ser igual a mayúscula sub 1 entre A sub 1 más B sub 1 hasta el último término a mayúscula sub K entre A sub K más B sub K. Si tengo en cuenta esto, y puedo separar esa expresión en fracciones parciales, voy a obtener la siguiente expresión, que A sobre S más B sobre S más 3R sobre L más C sobre S más R sobre L. Lo que haré es tratar de simplificar esta parte y para esto
Yo voy a multiplicar cada lado de la expresión por este denominador. Si hago esto, si multiplico cada lado de la expresión por esta expresión en color azul, puedo notar que del lado izquierdo se puede simplificar esta expresión con esta expresión, quedándome de este lado el numerador simplemente. Y de este lado me quedaría de la siguiente manera. A por S más 3R sobre L por S más R sobre L más B por S más R sobre L más C por S más R sobre L. Continuando de este lado, ahora yo tengo que determinar cuál es el valor de A, de B y de C. Para esto, tengo que comenzar a darle valores a S, darle valores estratégicos que me puedan eliminar algunas variables y quedarme simplemente algunas que voy a necesitar. Por ejemplo, si yo le doy a S el valor de 0 y donde quiera que aparece S lo sustituyo por 0, me quedará de la siguiente manera. Y si me doy cuenta, en esta expresión que veo aquí, me dará 0 porque si yo multiplico 0 por esta expresión es 0 y 0 por b me dará 0, al igual que esta también. Y toda esta expresión me quedará de la siguiente manera. Y si yo multiplico e sobre l por 2r sobre l y también multiplico toda esta expresión que tengo aquí de la mano derecha, voy a tener la siguiente expresión. 2e por r sobre l al cuadrado es igual a 3a por r al cuadrado sobre l al cuadrado. Para yo despejar a en esta expresión, voy a multiplicar cada lado de la expresión por l al cuadrado. Si multiplico por l al cuadrado, puedo notar que ese l al cuadrado por este l al cuadrado se pueden simplificar, al igual de este lado, quedándome que 2e por r es igual a 3a por r al cuadrado. Aquí también yo puedo multiplicar cada lado de la expresión por 1 sobre 3 por r al cuadrado. Si yo hago esto, si yo multiplico cada lado de la expresión por esto, yo puedo notar aquí que 3 por r al cuadrado se me va a simplificar con 1 sobre 3 por r al cuadrado, quedándome de este lado simplemente a. Y de este lado, esta r que tengo aquí la puedo simplificar con una de esta r para así que quedarme de la siguiente manera, que a va a ser igual a 2e sobre 3r. Y este sería el valor de a. Continuando, buscando el valor de b y c, si yo quiero buscar el valor de b, yo me doy cuenta que puedo tomar a S como menos 3R sobre L. Y si yo hago esto, si tomo a S igual a menos 3R sobre L y sustituyo en cada parte de la expresión donde aparezca S, lo sustituyo por menos 3R sobre L, me quedará de la siguiente manera. Aquí sí me puedo dar cuenta que esta expresión me dará 0 porque es menos 3R sobre L más 3R sobre L es 0 y 0 multiplicado por toda esta expresión será 0. Aquí pasa de la misma manera. Si yo opero este término me dará igual a 0 multiplicada por todo eso igual a 0. Entonces me quedará de la siguiente manera. Aquí ya operando menos 3R sobre L más 2R sobre L, que me dio igual a menos R sobre L. Y simplificando esta parte, multiplicando E sobre L por menos R sobre L, eso es igual a menos E por R sobre L al cuadrado. Será igual a
B por menos 3R sobre L por menos 2R sobre L. Si hago esta multiplicación, me quedará de la siguiente manera. Aquí también puedo multiplicar cada término de la expresión por L al cuadrado. Y si hago esto, esta expresión me quedaría de la siguiente manera. Menos E por R igual a 6R al cuadrado por B. Para despejar finalmente a B, yo voy a multiplicar cada lado de la expresión por 1 sobre 6R al cuadrado. Si yo hago esto, este 6R al cuadrado se me va a simplificar con este 6R al cuadrado que tengo en la parte del denominador. Y en esta parte puedo simplificar la R en el numerador con una R del denominador para que B me quede de la siguiente manera. B será igual a menos un sexto por E sobre R. Y ya también tenemos el valor de B. Entonces, solamente me falta buscar el valor de C. Para yo buscar el valor de C, yo puedo tomar a S como menos R sobre L. Si yo tomo a S igual a menos R sobre L y sustituyo en cada parte donde aparece S por menos R sobre L, me doy cuenta que aquí esta expresión me dará cero y si multiplico esta expresión por toda esta me dará igual a cero, al igual que esta parte dará cero y si multiplico todo eso por cero también me dará cero para que me quede de la siguiente manera. En la parte izquierda, si opero menos R sobre L más 2R sobre L, eso será igual a R sobre L. Ahora, aquí si yo opero menos R sobre L más 2R sobre L, como tengo igual denominador, puedo operar mi numerador, siendo esto igual a menos R más 3R, que será igual a 2R sobre L. En la parte izquierda, al multiplicar E sobre L por R sobre L, me dará igual a S por R sobre L al cuadrado. Entonces, si yo multiplico menos R sobre L por 2R sobre L, me dará igual a menos 2R al cuadrado sobre L al cuadrado. En esta parte yo puedo multiplicar cada lado de la expresión también por L al cuadrado. Si hago esto, me quedará de la siguiente manera. E por R es igual a menos 2R al cuadrado por C. Y para despejar a C aquí, yo voy a multiplicar cada lado de la expresión por menos 1 sobre 2R al cuadrado, para que de esta manera esta expresión y esta se puedan simplificar para que C me quede igual a C igual a menos un medio por E sobre R. Como ya tenemos el valor de A, de B y de C, entonces recordamos cuál era nuestra expresión de I sub 1 de S y vamos a sustituir el valor de A, B y C en esta expresión y nos queda de la siguiente manera, sacando como factor común a E sobre R, y su 1 de S va a ser igual a E sobre R por 2 tercios sobre S menos un sexto sobre S más 3R sobre L menos un medio sobre S más R sobre L. Entonces, lo que haremos ahora es comprobar en el software Wolfram Alpha que este procedimiento que hicimos de aplicando fracciones parciales es correcto. En esta parte yo voy a representar a la letra E como una A mayúscula
para evitar que el programa me tome la e como una exponencial. Como podemos ver aquí, ese es el resultado que nos arroja Wolfram Alpha. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es el resultado que nos arrojó Wolfram Alpha. Recordando que la A para nosotros es la E mayúscula. Ahora vamos a comprobar de que esta expresión es equivalente a la que hemos calculado. Bien, lo que estamos viendo aquí es el resultado que nos arrojó Wolfram Alpha. Y si sacamos factor común a E sobre R, vamos a tener la siguiente expresión. Y vamos a mostrar que es equivalente a la expresión que hemos calculado, donde A, B y C son iguales a estos coeficientes que vemos aquí debajo. Para esto, yo voy a tomar 2/3 sobre S. Y si yo opero esta expresión 2 por 1 y entre 3 por S, me doy cuenta que 2 sobre 3 sobre S es igual a 2 sobre 3S, que es exactamente el valor del primer término que tengo aquí. Ahora, si tomo esta expresión, el segundo término, y recuerdo que si yo tengo A entre B sobre S, yo lo puedo expresar como A entre B por 1 sobre S, aplicando esto a esta parte aquí y resolviendo S más 3R sobre L, que esa es la parte que me da L por S más 3R sobre L. Si aplico esta propiedad, me doy cuenta que el segundo término es exactamente equivalente o igual al segundo término que me dio Wolfram Alpha. Ahora, si tomo el tercer término de mi expresión calculada y aplico la misma propiedad y también hago la operación S más R sobre L, sabiendo que esto me dará S por L más R, y aplicando esta propiedad me doy cuenta que el tercer término es igual al tercer término efectivamente que me dio Wolfram Alpha. Y aquí hemos mostrado que la expresión que hemos calculado es equivalente a la expresión que nos arrojó el programa Wolfram Alpha. Continuando de este lado, ya estamos listos para aplicar la transformada inversa de Laplace. Para eso vamos a recordar que la transformada inversa de 1 sobre S es igual a 1 y la transformada inversa de 1 sobre S más A es igual a E elevado a la menos A por T. Si a mi expresión yo aplico la transformada inversa de Laplace, sabiendo quiénes son mi constante y sacándola fuera de la transformada inversa, voy a obtener lo siguiente, que la transformada inversa de I sub 1 de S es igual a I sub 1 de T, y de este lado me quedará la siguiente, E sobre R por 2/3 menos 1/6 por E elevado a la menos 3R sobre L por T menos 1/2 por E elevado a la menos R sobre L por T. Ahora, si yo tomo la expresión que está en el corchete y la desarrollo aparte y busco el mínimo común divisor entre estos tres denominadores, el mínimo común divisor entre ellos tres es 6.
Y si digo 6 entre 3 multiplicado por 2, eso me dará igual a 4. Y 6 entre 6 multiplicado por menos elevado a la menos 3 por dividido entre por t, eso me dará igual a elevado a la menos 3r sobre por t. Y 6 entre 2 multiplicado por menos elevado a la menos r sobre por t, eso será igual a menos 3 por elevado a la menos r sobre por t. Y simplificando, y su 1 nos quedará de la siguiente manera, siendo el valor de y su 1 de t igual a sobre r por 4 menos elevado a la menos 3r sobre por t menos 3 por elevado a la menos r sobre por t, y todo eso dividido entre 6. Y aquí hemos encontrado el valor de y su 1 de t. Ahora vamos a comprobar esta transformada inversa con el software Wolfram Alpha. Aquí yo he cambiado el valor de por una v para evitar que el programa me tome como una exponencial. Y este es el resultado que nos arroja Wolfram Alpha. Lo que vemos aquí es el resultado que nos arrojó Wolfram Alpha, que es equivalente al resultado que obtuvimos, recordando que en Wolfram hemos cambiado a por el valor de v. Y aquí, simplemente sacando como factor común a sobre 6r, podemos obtener directamente el resultado aproximado igual que Wolfram. También mi ejercicio me pedía que verifique que I sub 1 sea igual a 2 por sobre 3 por r cuando t para t grandes. Recordando quién es nuestro I sub 1 de t. Aquí lo que me está pidiendo es el límite cuando t tiende a infinito de I sub 1 de t. Si ahora yo evalúo el límite en esta expresión aquí me dará igual a 0 para solo quedarme sobre 6r multiplicado por 4. Y si hago todo esto, si multiplico esto será igual que el límite de y su 1 de t cuando t es grande o cuando t tiende a infinito es igual a 2 sobre 3r. Y este resultado lo estaremos comprobando en el software Wolfram Alpha. Y como vemos aquí, este es el resultado que nos arroja Wolfram Alpha para el límite cuando t tiende a infinito, que es exactamente el límite que hemos calculado. La única diferencia es que está con la variable v y la nuestra está con la variable e. Esto es para evitar que el software confunda la e mayúscula con una exponencial. Lo que estamos viendo en pantalla es el resultado
que nos arrojó Wolfram Alpha. También recordamos que nuestro ejercicio nos pedía ¿a qué tiende ISO2 para T grande? Para esto, vamos a tomar nuestra ecuación número uno, que era de la siguiente manera. Y si yo saco factor común a R, yo voy a obtener esta expresión. Y si hago las operaciones necesarias, I sub 1 más I sub 1 me dará I sub 2. Y si vuelvo y multiplico por R, me dará esta expresión que veo aquí. En esta parte yo voy a tratar de despejar a I sub 2. Para esto voy a expresar esta ecuación de la siguiente manera, que R por I sub 2 va a ser igual a L por la primera derivada de la corriente I sub 1 con respecto al tiempo, más 2 por R por I sub 1 menos E. Y para despejar I sub 2, yo voy a dividir cada término de la expresión entre R. Si hago esto, I sub 2 me quedará de la siguiente manera. I sub 2 va a ser igual a L sobre R por la primera derivada de I sub 1 con respecto al tiempo, más 2 por R por I sub 1 dividido entre R menos E sobre R. Pero ahora, si yo recuerdo que para T grandes y su 1 de T era igual a 2 por E dividido entre 3R, entonces la primera derivada de I su 1 con respecto al tiempo será igual a 0. Y estos valores, como están para T grandes, y, y su 2 está en términos de y su 1, voy a sustituir estos valores en y su 2. Si yo sustituyo estos valores, a simple vista puedo ver que este primer término me dará 0 porque está multiplicado por 0. Y este segundo término, si hago la operación necesaria, esto me dará 4E sobre 3R menos E sobre R. Y este será el valor de I sub 2 para T grande. 4E entre 3R menos E sobre R. Ahora lo que haremos es ir a la plataforma PET para así simular el circuito eléctrico. Esta plataforma nos permite simular un circuito eléctrico con los componentes necesarios. Mi fuente de voltaje yo la voy a representar con una pila. Estos son los cables. Este es el inductor y este es un resistor. Y como podemos ver,
Esta es la malla 1 de mi circuito. Aquí podemos ver cómo circulan los electrones a través del circuito. Ahora vamos a estar dibujando la malla número 2 para luego presentarla a las dos juntas. Y aquí, como podemos ver, esta era nuestra malla número 2, el cual los electrones no están en movimiento porque no se ha aplicado una fuente de voltaje. Ahora veremos nuestro circuito con las dos mallas. Lo que estamos viendo aquí es nuestro circuito ya dibujado en PET, donde aquí está la malla número 1 y aquí está la malla número 2. Aquí les dejaré algunos ejercicios para práctica. Este ejercicio se puede encontrar en el libro de matemática avanzada para ingeniería de Glenn James en la página 212, donde dan un circuito y aquí les dejaré uno de los últimos pasos para dar para poder llegar a la solución de este ejercicio. Ahora lo que estaremos haciendo es dibujando este circuito, estas dos mallas en la plataforma PET. Aquí podemos ver la primera malla del ejercicio, ya con los electrones fluyendo en el circuito. Aquí podemos ver la segunda malla del circuito. Lo que estamos viendo aquí es la representación gráfica del circuito que he dejado como práctica. Aquí también les dejo otro ejercicio de práctica en el cual está definido este circuito eléctrico que también lo dejaré de práctica para que lo puedan hacer en la plataforma PET. Y aquí les dejo una solución a este ejercicio para que se puedan guiar. Conclusión. Las ecuaciones diferenciales nos permiten modelar sistemas de ecuaciones diferenciales de circuitos eléctricos. La transformada de Laplace nos permite transformar un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema de ecuaciones algebraicas. Frase motivacional. El único lugar en el que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Vidal Samson. Recursos.
Los recursos que utilizamos en esta presentación fueron PowerPoint, Wolfram Alpha y la plataforma Online PET. Bibliografía. Los libros de texto que hemos utilizado para consultas son Ecuaciones diferenciales con aplicación de modelado, la novena edición de Dennis Sil y Matemáticas avanzadas para Ingeniería, la segunda edición de Glyn James. Muchas gracias.